¿Estás listo para escuchar un nuevo reto? Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Y qué bueno que a través de las plataformas digitales podemos unirnos juntos. Qué bendición la que tenemos. Siempre esto me lleva a los tiempos de Jesús, que ni tan siquiera micrófonos habían. Él tenía que desgastar su voz y usaba partes altas, y por eso subía a las montañas y buscaba los lagos, el río, el Jordán. Buscaba el mar para que la brisa le ayudara un poco, para que las multitudes pudieran escuchar claramente su mensaje. Hoy nosotros es un deleite porque tenemos toda esta tecnología y las personas en su casa, en la televisión, pueden conectarse con nosotros. Y hay muchos hermanos que me dicen, que se congregan con nosotros porque no han encontrado un lugar saludable. Y algunos dicen, no hay pecado, y yo les digo, si es que si no hay un lugar, hermana y hermano, donde lo único que haces es pecar porque te enojas de lo que se está haciendo, lo que está diciendo, pues cuida tu corazón. Y si Dios te ha traído, pues aprende y predica el Evangelio. Lucas 5, 12 al 16, vamos a orar primero y luego leemos. Caminando con Jesús, algunas lecciones que podemos aprender del más grande. Del más grande. He aprendido mucho esta semana de él. Padre amado, tú eres soberano, tú eres santo, sublime, más que los cielos, Jesús, eres tú, más sublime que los cielos. Tú eres el motivo por el cual nosotros estamos aquí reunidos esta mañana. Y los hermanos que están alrededor del mundo, Señor, bendíceles, edifica nuestras almas. Te pido, por favor, que me dejes esa gracia, Señor. Yo la necesito más que mis hermanos, porque voy a hablar de ti, Dios. Y me siento impotente, Señor. Cada año, cada día que pasa, entre más voy conociendo, más me voy dando cuenta, Señor, que soy un vil pecador. Y que mi corazón, Señor, es engañoso y perverso más que todas las cosas. Yo, Señor, este servidor no tiene la capacidad de conocerlo. Sin embargo, tú has dicho que tú lo escudriñas. Y yo te pido, Padre amado, que lo satures con tu palabra y con pasión, y que pueda predicar con denuedo y edificar esta iglesia que has comprado a precio de sangre, como tú esperas, Señor Jesús, que yo le hable, porque tú eres el primero que estás allí al frente y quieres que yo lea esta carta que tú has mandado correctamente. Ayúdame. Bendice al pueblo de Israel también y concédele paz dentro de los muros de Jerusalén. Y a los amigos concédele, Dios, un verdadero arrepentimiento. Y a la iglesia edifícala para tu gloria. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. Dice el texto. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijere a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Caminando con Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, es el equivalente de ser un discípulo de Jesús a tiempo completo. Cuando nosotros hablamos de discípulo, esta palabra es muy conocida en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Esta palabra abunda.
Y la palabra en hebreo es talmí, singular. Significa estudiante de la ley o de las escrituras. Un talmí es un aprendiz. Talmadín en el hebreo, que es plural, significa estudiantes de la ley. Como nosotros hoy podemos decir que somos talmadines y estamos estudiando las escrituras en estos minutos. En griego la palabra discípulo es matates y significa aprendiz, alumno, estudiante. Y soy enfático en esto porque el estudiante tiene un objetivo que es la Biblia. Nos reunimos para estudiar la Biblia. ¿Qué es un discípulo? Esto lo compartía en lo que es la introducción, porque estamos hablando de eso. Y un discípulo es, hermanas y hermanos, un aprendiz, uno que se entrega a seguir a Cristo y toma la determinación de imitar a Jesucristo. Se vuelve uno con Jesús y se une al destino de su maestro. Un discípulo se compromete y, usando una metáfora que nos puede servir para entenderlo, cómo es este asunto, se casa. El discípulo se casa con el maestro. Se casa con el maestro. Valga la aclaración, en el sentido de aprendizaje. En el sentido de aprendizaje, se une. Y yo le decía al hermano aquella frase que se repite, vea, uña y mugre. Eso es lo que se espera de un discípulo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Un discípulo de Jesús se embarca en el proceso de llegar a ser como Él y hace, hermanas y hermanos, de los intereses de su Señor los suyos propios. ¿Se acuerda Cristo cuando tenía 12 años y se quedó en las calles y se fue para el templo, y María y José estaban preocupados y él dice una expresión: en los negocios de mi Padre es merecer que yo esté? Y usted lo ve que él tenía una costumbre de ir a celebrar la Pascua. Todos los sábados él estaba en la sinagoga, como todo buen judío tradicional. Y él tiene esa escuela, Mateo 10, 34 al 39, Jesús habla acerca del discipulado. Mateo 16, 25 habla de tomar la cruz. Marcos 8, 34 al 38, Lucas 9, 23 al 24, Lucas 17, 33, Juan 12, 25 al 26, y el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos resume lo que es ser un esclavo o un discípulo de Cristo. Hermanas y hermanos, si pensamos en Jesús solamente como uno que nos hace el favor de llevarnos al cielo al morir, tendremos un cristianismo flojo y débil. Llamarnos cristianos y asistir a una iglesia no significa que somos discípulos de Jesús. Quiero aclarar esto. Llamarnos cristianos y asistir a una iglesia o a un templo como este no significa que somos discípulos de Jesús. Porque cualquier persona puede venir una vez a la semana, cualquier persona puede venir una vez al mes, inclusive un ateo puede venir todos los domingos y ser una persona rebelde contra Dios. Ya le dije la definición de qué se trata el discipulado, por si acaso usted tiene duda. Si comprendemos, hermanas y hermanos, quién es Jesús, nuestro amor y agradecimiento nos hará postrarnos a sus pies y entregarnos sin restricciones, si entendemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si no lo entendemos, vamos a dar vuelta y vuelta, y no vamos a disfrutar la compañía de Jesús. Nos vamos a incomodar porque vamos a comenzar a pelear y vamos a competir con Él. Vamos a querer nosotros ser más reconocidos que Él. Y ahí vamos a colapsar porque Él no comparte su gloria con nadie. Él es el todo, 100% Él o nada. Pero no le puedes quedarte con un 10% para tu persona y luego un 90% se lo vas a dar a Él. No, Jesús es demoledor para las creencias falsas. Porque aquí, por ejemplo, al Islam, Jesús, esa creencia que creen en Mahoma y dicen que Jesús es un buen profeta y que Mahoma es superior a Jesús, aquí Jesús no da opciones. Y claro, están ciegos.
Cuando yo predico y le predico a los musulmanes, dicen, no, Mahoma, Jesus y me dicen en inglés, ¿verdad? Jesús es profeta. Y yo le digo, bueno, Él es mi curio, Él es mi amo, Él es el Señor. De acuerdo a la Biblia, Él es el Rey soberano, Él es el Rey santo. Él murió y resucitó. Mahoma no ha resucitado. Y si me encuentro a alguien que es católico y le digo que Jesús es superior a María, que María no está en Génesis, no está en Éxodo, no está en Levítico y no está en ningún libro del Antiguo Testamento. Y en algunas partes del Nuevo Testamento aparece, pero no es el centro de la Biblia, sino Jesús. Las personas se quedan espantadas, porque toda la mentira cae por su peso, porque Jesús demuele. Por eso es que a Jesús la gente lo aborrece, los líderes lo aborrecen. El hombre que está en el Vaticano se hace pasar el vicario y él viene a ser un usurpador, un ladrón que quiere robarle la gloria a Cristo. Pero a pesar que hay tanta oposición de tantos hombres que se levantan, Cristo, usted ve, no se detiene, es imparable. Nadie lo puede detener. Él ha vencido la muerte, Él ha vencido el pecado. Él ha triunfado, Él está a la diestra del Padre. Él es el dueño de todo el mundo. Hasta del diablo y los demonios. Él los gobierna. Todo. Él es grande, poderoso. Hermanas y hermanos, Jesús nos libró de la esclavitud del pecado y de Satanás y nos trasladó a su reino. Él es nuestro Rey y Señor y nos comprometemos con Él para toda la vida. No es temporalmente y no es como a nosotros queremos, sino como Él lo ha establecido. Le servimos como un esclavo a su amo, aunque nos llama Jesús amigos. Este no es un amo verdugo que te maltrata, que te impone, no. Este es un amo dulce, tierno, que te protege, que te guía, que es fiel, que no te explota. Él no te va a explotar, Él te capacita para usarte. Él no te va a dar una carga que tú no la puedes llevar. Son los hombres corruptos que te presentan a un Cristo que te va a dar dinero. Él no vino a arreglar un problema financiero, Él no vino a arreglar un problema psicológico, Él vino a arreglar un problema de corazón. Él vino a quitar el corazón de piedra y a darnos un corazón de carne para que podamos nosotros honrar al Padre. Y Él nos da el modelo de cómo nosotros podemos seguir sus pasos. Le servimos, hermanas y hermanos, porque lo amamos. ¿Cómo no lo vamos a amar si Él nos libertó de la esclavitud del pecado y de Satanás y ahora es nuestro maestro y dueño? Seguir a Cristo significa amarlo, adorarlo, obedecerlo, estar continuamente conectado con Él, alabarlo, procurar que todos nuestros conocidos se hagan discípulos de Él. Esto no es gravoso. Un discípulo es uno que ha creído en el evangelio del reino de Dios, de acuerdo a Juan 15. Oh, hermanas y hermanos, esto es deleitoso. Caminando con Jesús, habiendo aclarado en forma de introducción lo que es un discípulo, vamos a Lucas, capítulo 5, versículo del 11 al 16. Yo quisiera que aprendiéramos algunas lecciones este día. Estuve imaginándome esta semana como si yo estaba con Pedro y era uno de esos frustrados que había fracasado con mis barcos y no había pescado nada. Y tomé la determinación de seguir a Cristo y dejé los barcos llenos de peces a Zebedeo y a mis compañeros, a mis primos, primas, a mi familia, como lo hicieron los discípulos. Y por obra del Espíritu Santo comencé a seguir a Jesús. Y en este camino, el primer día de mi clase, yo quiero que usted también se una conmigo y usted camine conmigo al lado de Jesús y pueda aprender conmigo algunas lecciones que podemos aplicar a nuestra vida. Así que veamos algunas lecciones que Jesús nos da en estos versículos. En primer lugar, lección número 1, encontramos el arrepentimiento y fe que todos necesitamos para convertirnos en discípulos. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no reconocemos que somos pecadores, no vamos a tomar la determinación de seguir a Cristo, porque el pecado nos tiene esclavizado. El amor a este mundo, el amor al dinero, el amor a la buena vida, el amor a la reputación, el amor a la familia, el amor a todo, el amor a la patria, no nos va a permitir.
Sin embargo, si Dios nos concede lo que le concedió a Pedro, Lucas 5:8, aquí arranca todo. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció que era pecador. Versículo 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. No solo Pedro, sino de todos los compañeros de trabajo. Ya hemos estudiado que quedaron asombrados cuando vieron la soberanía de Cristo, la omnipotencia de Cristo, la omnisciencia de Jesús, que sabía dónde estaban los peces, y la omnipresencia de Cristo y la santidad de Jesús. Todo eso traspasó los corazones de estos hombres que habían estado pescando toda la noche, y usted se imagina lo frustrante que es. Piense por un momento si usted va a trabajar toda una semana y el viernes el jefe le dice: ¿sabes qué? No tengo plata para pagarte. Pero usted no tiene nada en el banco. Le aseguro, hermanos, que pueda que se enferme. Pueda que se enferme, usted dice: ¿y cómo compro los alimentos? Bueno, algo así había pasado en los discípulos. Ellos habían estado pescando toda la noche. Esa era la fuente de sus ingresos. Esa era la empresa de ellos. Estaban frustrados, estaban lavando, remendando las redes, y en ese momento los encontró Jesús y le presta la barca a Simón Pedro y le dice: Pedro, préstame allí el escenario, vamos a dar la palabra. Ya se imagina usted estar escuchando aquella palabra que aquellos discípulos que iban camino de Emaús, dicen ellos en Lucas 24, que cuando Jesús comenzó a explicarles desde Moisés, la ley, los profetas y los salmos, por todo el Antiguo Testamento, acerca de las cosas que se hablan de él, dice que un fuego les quemaba por dentro cuando Jesús abría las Escrituras. Ya se imaginan usted, hermana y hermano, lo que sintió Simón Pedro, el fuego de esa palabra cuando Cristo estaba predicando. ¿Usted cree que no los iba a traspasar? Si esa era la palabra encarnada. Era obvio que Pedro reaccionara de esta forma. Y cayó. Y todos, dice el versículo 9, estaban en el mismo sentir, tenían ese peso. Ese es el arrepentimiento, que sientes una culpa aguda y tiemblas. Sientes un dolor por tu pecado, porque Dios te da el privilegio de poder ver lo negro que es tu pecado y ver la pureza, lo santo que es Dios, que lo único que te mereces es el infierno, el castigo eterno, y el mismo Dios provee que tú te arrepientas y caigas a los pies y digas: haz de mí lo que tú quieras. Si me quieres meter al infierno, pues me lo merezco. Y si me quieres salvar, pues ya eso ya depende de ti, es por gracia. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí está el llamado, el reto al discipulado. Vengan, los voy a enseñar una nueva habilidad. Ustedes son buenos para pescar. Yo les voy a enseñar cómo pescar hombres. Ustedes han pescado seres vivos para matarlos. Ahora vamos a pescar seres vivos, seres muertos, para darles vidas. Es tremendo esta cosa. Porque iban a ir a pescar a hombres pecadores condenados. Marcos 1:14. Estamos viendo el llamado de Jesús, que es un llamado al arrepentimiento. Jesús no te llama a repetir una oración. Jesús no te dice: mira, acéptame. Él no te va a venir como esos charlatanes, traidores de la verdad, que engañan a la gente. Acepta a Cristo que te va a ir mejor con Cristo. Cristo te va a quitar la borrachera. Cristo. No digo que haya pecado en eso que ellos están diciendo, porque tienen buena intención, porque Dios puede usar eso torcido, lo puede usar para atraer a una persona, pero no es la forma correcta. Eso es como una hermana que cocina y agarra el sartén y lo pone con la parte donde se le echan los alimentos y lo pone, ¿verdad?, boca abajo, como decimos. Pero ella dice: no, pero es que así me funciona. Pero mire hermana, eso lo hicieron el diseño para que usted allí detenga el agua, detenga el aceite, pero usted le quiere dar vuelta al revés. Pueda que le haya funcionado, pueda que ahí ponga usted un huevo en tusa y ahí lo caliente y algunas cosas, un tomate se puede quemar ahí arriba, pero no lo está usando el sartén de la forma correcta. Pero uno empedernido puede decirle a otro: no, así usarlo, a mí me ha funcionado.
Pero no, todo tiene su forma de cómo funciona. Entonces el llamado de Jesús, aquí lo encontramos en Marcos, capítulo 1, versículo 14, tiene una forma correcta y es eficaz. Dice Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vea lo que predicaba Jesús, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El llamado, arrepentíos y creed en el evangelio. Deja el pecado, vuélvete a Dios. Si eres esclavo del pecado, y si no puedes, por favor, haz una plegaria. Señor, ¿me puedes liberar? ¿Me puedes quitar estas cadenas? Y Él con mucho gusto va a cortar esas cadenas. Pero hasta el momento que tú pides ayuda, ese es un gesto de humildad. Tu autosuficiencia, tu moralidad es derribada porque ya no te crees el hombre bueno. Ya te reconoces que necesitas ayuda, como Pedro cayó a los pies de Cristo. Así que en primer lugar, la primera lección que aprendemos es que para que nosotros podamos caminar con Jesús necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. El llamado de Jesús es dejar el pecado para ser un discípulo con Él. Jesús nos lleva a ver su misericordia. Después que nosotros nos arrepentimos, comenzamos a caminar, versículo 12 de Lucas 5, lección número 2, la compasión de Jesús. Esto es maravilloso, porque solo así podemos aprender de una forma correcta, del más grande, que sigamos sus pasos. Le dije que si usted quería unirse, yo estoy caminando con Jesús, estoy a la par de Pedro y hoy llegamos a una ciudad y vamos a ver algo impactador que hace Jesús en el primer día de clases. Lucas capítulo 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, dice el escritor. Lucas era un doctor, él sabía. Y él da un diagnóstico, dice, este ya estaba agonizando, está lleno de lepra, este está grave. Este está grave. Dice ahí que está lleno de lepra. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, vea la expresión, Marcos no usa esta expresión. Marcos dice, vea, que solamente le pidió, y Mateo tampoco. Solo aquí Lucas menciona este gesto de que le dice curios a Jesús, curios. En otras palabras, le dice rey, Adonai. Pueda que la agonía de la enfermedad lo haya llevado hasta ese punto o un milagro que Dios estaba haciendo, porque Dios pone el querer como el hacer. Pero aquí vemos esta expresión. Le dice, Señor, si quieres. Ve, hermano, esto es impresionante. Esto no es como esos arrogantes. Te ordeno que me sane. Te ordeno que seques el cáncer. ¿Ve el gesto de estos hombres? ¿Ve la forma correcta como debemos de llegar al sanador? Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Si quieres. Entonces, aquí viene la compasión de nuestro Señor. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Al instante. Marcos capítulo 1, versículo 40 dice, y vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 41 de Marcos 1. Jesús, teniendo misericordia, ahora Marcos añade este gesto, misericordia, dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Esta palabra misericordia en el griego es plansnizomai. Y esta palabra plansnizomai significa sentir que las entrañas anhelan ayudar, sentir lástima, compadecer, mover a misericordia. Y en otra instancia esta palabra significa compasión. Así que hermanas y hermanos, en nuestro primer día de clases como discípulos de Cristo tenemos una lección de compasión, de misericordia. ¿Se acuerdan lo que dice el Sermón del Monte? Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia.
Cristo aquí está demoliendo nuestro ego, está demoliendo el yo. Él está quitando la mirada de nosotros y la está poniendo en los necesitados. ¿Ve? Esto es maravilloso, estar en la escuela de Cristo. Porque te está enseñando con ejemplos, no solamente con palabras, no te está imponiendo. Aquí estamos viendo, oyendo y aprendiendo. Viendo, oyendo y aprendiendo para después nosotros practicar. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta oración y este clamor y esta petición sigue en pie. Hoy Cristo nos está diciendo a nosotros. Y nos golpea porque aquí le dice a sus discípulos: miren cómo andan la gente, como ovejas sin pastor. Allá en el Antiguo Testamento hay un relato cuando Acab muere. Todo Israel, la parte norte, queda esparcida como oveja sin pastor, porque a él una flecha lo traspasa y se desangra. Y ahí está el rey Josafat, que fueron a pelear. Y ahí está la expresión, como oveja sin pastor. Ha muerto el rey, cada ovejas quedan huyendo, corriendo. Ya Dios ya lo había dicho por el pecado de Acab. Aquí Jesús en Mateo 9 es la misma idea de que nosotros estamos viendo con el leproso. ¿Y cuál era la situación de un leproso? Bueno, si usted investiga la enfermedad de lepra, era incurable. Había diferentes clases de lepra. Había una lepra que era como blanca, como nieve, pero había una lepra que era como una úlcera y que la piel se estaba deshaciendo, se estaba depurando. Entonces un leproso, para proteger a los ciudadanos judíos, Dios había establecido una ley en el libro de Levítico, en Número, que era declarado inmundo. Cuando una persona llegaba donde el sacerdote lo examinaba y si encontraba que tenía lepra, lo declaraba inmundo y quedaba desterrado de la familia. Un leproso perdía la compañía de sus hijos, la compañía de su esposa, su madre, su padre. No se podían acercar porque como la lepra era contagiosa, entonces los metían a una cueva y allá andaba con una campanita, porque parte de la ley Dios lo puso así, porque no habían hospitales, no había medicina en esa época. Entonces usted se imagina el hedor, era para vomitar en esos lugares donde estaban los leprosos. Y andaba con una campanita, si alguien venía por la calle o por algún atajo o por la montaña, el leproso gritaba: leproso, leproso, inmundo, inmundo, para que usted no se acercara y se diera la vuelta, porque ahí estaba la lepra, orden por Dios para proteger al pueblo. Entonces, un leproso estaba muerto en vida, estaba agonizando, pero no solamente estaba agonizando de dolor por esa enfermedad, sino que estaba agonizando de soledad, de tristeza, sin poder bañarse. Imagínense en una cueva solo, lo sucio y la enfermedad. Pero ahora este leproso escuchó, vio que Jesús iba pasando por ahí, y este hombre, como quien dice, mi última oportunidad y no la voy a desaprovechar, y se acercó sin miedo. Yo me imagino los discípulos, no crea que los discípulos estaban a la par de Cristo, no, estos discípulos estaban lejos viendo. Y Jesús, algo totalmente diferente, porque un judío ortodoxo o un rabino o un escriba o un fariseo religioso o un sacerdote, ¿cómo se iba a acercar a un leproso? Pero aquí tenemos el sumo sacerdote compasivo, que vino a buscar lo que se había perdido, que fue lleno del Espíritu Santo para liberar a los cautivos, para dar sanidad a los enfermos. Ahí lo tenemos en acción, y el leproso le dice: si quieres, tú sabes que yo no merezco, yo soy el terror, nadie se acerca y nadie puede tocar. Esto es maravilloso, esto impactó mi corazón de tal manera que cuando Jesús lo ve, dice: claro, yo quiero limpiarte. Yo soy la medicina, has venido a la persona correcta. Lo tocó, hermanas y hermanos. Ya usted entiende por qué trastornaron estos hombres al mundo después, porque qué más ejemplo, qué gran maestro tuvieron.
Si caminamos juntos con Jesús nosotros y nos metemos ahí a la historia, vas a sentir que hasta tu vello se pone erizo. Porque esto es vivo, esto no es algo que pasó, no, esto es real, esto es histórico y esto es eterno, esto es una palabra eterna, está viva. Esto no es un invento del hombre. Así que ahí tenemos la lección número 2. Jesús nos enseña compasión, misericordia. Ese leproso puede representar a un pecador empedernido que está esclavizado y nosotros debemos de ser pacientes y tener tristeza en el corazón y no escondernos. En el trabajo ahí está ese leproso, pero usted se aísla y usted nunca dice que es cristiano. Y Dios ha llevado a ese leproso o a esa leprosa para que usted le dé la medicina. Tócalo, por favor. ¿Cómo lo toco, pastor? Orando. Ya vamos a ver. Esa es otra lección que vamos a aprender. El tiempo se nos está terminando. Vamos a correr. Lección número 3, versículo 14. Y él le mandó, Lucas 5, 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. En tercer lugar, Jesús nos enseña, la Escritura es la palabra de Dios y tiene autoridad. Y aquí se cumple lo que él dice en Mateo 5:17, que él no vino para abolir la ley. No, dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús dice, no he venido para contradecir. Y ahí Jesús está honrando la palabra y le está diciendo al leproso, ahora ya eres sano, ve que te revise el sacerdote como está en Levítico 14, ahí está explicado el proceso, tú vas a llevar la ofrenda y él te va a declarar para que te integre a la sociedad, para que vuelvas a tu familia legalmente, para que nadie te ande con miedo, sino que le iba a dar un documento como cuando nosotros estábamos en pandemia, que para abordar un avión, íbamos a salir del estado, teníamos que llevar una carta, para que de esa forma pues pudiéramos abordar el avión, un documento. Que estábamos fuera del COVID, no teníamos COVID. Bueno, para actualizárselo, este hombre llevaba un documento, decía, no, el sacerdote me declaró limpio. Pero Jesús le dice, vea, no se lo vayas, más adelante le dice, no se lo vayas a decir, porque todavía no es el tiempo. Eso fue todo lo que le pidió Jesús. Aquí vemos, hermanas y hermanos, un punto muy importante, la fama de Cristo después de que sucedió esto. El versículo 15 dice, así que en cuarto lugar, vimos en tercer lugar cómo Jesús honra las Escrituras y en cuarto lugar vemos la fama de Jesús que no lo hizo caudillo. No lo hizo caudillo. A los hombres lo daña la fama. Un hombre se vuelve dictador. Lo ve usted en esos países, cómo aman el poder de tal manera que no quieren salir y se vuelven asesinos, matan personas. Todas las personas que están a su entorno los matan, porque son dictadores, aman su poder. Jesús no. Jesús aquí la fama no tocó su fibra natural. No, siguió lo mismo. Yo creo que aquí tenemos el grande ejemplo para todos nosotros poder aprender. Sé que corro porque solo tengo 2-3 minutitos. Así que la lección número 4 es humildad de corazón que nos enseña Jesús. Versículo 15, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. No eran 100, no eran unos cuantos, no eran 500, eran miles y miles de personas. En quinto lugar, nuestra quinta lección para hoy. La fuerza motora de Jesús, el combustible espiritual. Versículo 16, la lección número 5, tiempo de oración. Aquí está la disciplina que todos necesitamos desarrollar. Aquí está donde Cristo cargaba y todo lo que pasaba en público se hacía en privado. Y él con razón decía, y todo lo que pidieres al Padre en privado, él lo hará en público. Versículo 16,
Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía ahí? Oraba. Aquí están, yo le llamo la perla de la corona de todas estas lecciones. Recapitulamos, ahí vamos a quedarnos para ahondar todavía un poquito más lo importante que es la oración y cómo la oración debe de ser un estilo de vida. Tener una disciplina todos los días que no sea negociable. Aquí Jesús nos da ese ejemplo, que él tenía un tiempo. La multitud está allí con un montón de enfermos, pero él dice, ha llegado el tiempo de irme a solas con mi Padre. Y a veces pasaba toda la noche hablando. Si Jesús, que no tenía pecado, oraba tanto, ¿cuánto más nosotros que estamos cargados de pecado? Si usted ha dejado de orar y usted está caminando con Jesús, por favor, aprendamos. Y de mañana en adelante, comience, hágalo ya, urgentemente, así como Jesús, que no es una imposición. Él no le está diciendo a los discípulos, fíjense que esto fue tan impresionante que en el capítulo 11 de Lucas, versículo 1, los discípulos ya no aguantaron que en un momento que Jesús estaba orando, se acercaron y le dijeron, por favor, enséñalos. Ellos no le pidieron, enséñanos a predicar. Ellos no le pidieron, enséñanos a hacer milagros. Ellos no le dijeron, enséñanos a caminar sobre el agua. Ellos no le dijeron, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. No, ellos le dijeron, lo único que queremos y que nos ha impresionado, la disciplina que tenés y el celo, que no es negociable, que se puede morir quien se muera, pero tú, nadie te va a estorbar. Cuando tú dices, me voy a ir a dormir, porque Jesús también descansaba. Y cuando voy a ir a orar, tengo que ir a orar y nadie me puede estorbar, porque yo tengo que estar con mi Padre. Oh, hermanas y hermanos, esto traspasó mi corazón al ver a mi Señor Jesucristo, esa disciplina que todos necesitamos y que muchas veces ignoramos. Y ahí está la desgracia de todos nosotros, al no orar, el orgullo nos domina. Pero al orar, la oración produce humildad y sumisión. Al no orar, no leemos la Biblia, no ayunamos. Y al no orar, no los congregamos. Ahí está tu problema, ahí está mi problema. ¿Quieres que caliente el corazón de piedra? ¿Quieres que el corazón frío de usted se caliente, que usted tenga pasión y que sienta dolor por el pecado y amor por Cristo? Póngalo en su agenda hoy mismo. De mañana en adelante sacaré un tiempo. En mi trabajo no hay excusa, tengo tiempo. A la hora del lonche sacaré 15 minutos, comeré rápido y me iré al carro y allí oraré. Y en la casa apartaré un closet, apartaré un cuartito, un lugar, lo voy a decorar, voy a poner versículos bíblicos, voy a poner una Biblia y ahí me voy a encerrar. Voy a comenzar con 5 minutos y le voy a pedir a Dios que vaya incrementando 10 y después, si puede, 1 hora. Usted se va a recordar de mí si hace eso. No va a ser el mismo hombre ni la misma mujer. Su vida cambiará. Y ahí va a obtener las victorias. Ahí usted vencerá. Y Dios lo va a honrar en público. Porque en secreto es donde Dios espera que lo honremos a solas. ¿Lo creemos? Que Dios nos ayude a practicar esas lecciones que nos ha dado. Número 1, arrepentimiento y fe. Número 2, misericordia. Número 3, a respetar la palabra. Número 4, humildad de corazón. Y número 5, orar como Él oró. Oramos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.